Bienvenidos. Esto es Verdades Ocultas por 104.9 Estéreo Amor, doble canal de bendición. Bien, ¿qué tal están? Feliz noche. Bienvenidos. ¿Qué tal está el micrófono por ahí, Frederick? ¿Está muy alto? ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Se escucha bien. A ver, acá elevarlo un poquito más entonces. Perfecto. ¿No está saturando? Está bien, ¿verdad? Está bien. Ok, perfecto. Buenas noches, bienvenidos a Verdades Ocultas. Ya estamos listos para el programa de hoy. Solo voy a enlazarnos con la radio también en este momento. A ver, ahora sí. Ya estamos enlazados con Estéreo Amor. Perfecto. No creo que sea necesario este otro micrófono. Pero bueno, hay que quedar de decoración si quieren. Bienvenidos a Verdades Ocultas. Estamos listos para este programa de hoy. Vamos a poner ya el título, el tema, inmoralidad sexual. Ese es el tema de hoy. El día de ayer estaba viendo uno de los videos que compartió, no creo que fue Sebastián, o sea, alguien del grupo que tenemos de Project Magen Worldwide, de varios hermanos de varios países. No sé si fue Sebastián o Cristian de Argentina, no recuerdo quién fue, o no recuerdo en este momento quién fue que compartió ese video, muy, muy bueno, de David Parceriza. Es un video que hablaba, que en una de sus partes leía una porción de una conversación entre un chamán que le explicaba a un estudiante suyo sobre cómo nosotros servimos de alimento para entes oscuros. Así como nosotros, y explicaba algo que es bastante coherente y que de verdad muy pocas veces nos detenemos a pensar, el hecho de que así como nosotros nos alimentamos, ¿verdad? De las plantas, de los animales, también de nosotros se alimentan. Todo en el universo es una cadena alimenticia. Y hay seres oscuros que se alimentan de nuestra energía, de la energía que producimos. Estas son cosas que muy pocas veces, bueno, creo que nunca se hablan en un púlpito, y por eso mucho de lo que hablamos en Verdades Ocultas para la mayoría de quienes nos escuchan es confusión. Porque obviamente hablamos cosas que no van a escuchar en una iglesia. Y obviamente lo comprendemos muy bien. Pero lo que hablamos, yo considero oportuno platicarlo porque me parece que en estos lenguajes se encuentra más fácil entender muchas de las cosas que se usan en otros lenguajes en las iglesias, ¿no? Entonces, en este relato que leía Parceriza, explicaba cómo se alimentan seres oscuros de nosotros a través de nuestras emociones, ¿verdad? Ya sean de nuestras bajas pasiones, de nuestras tristezas, preocupaciones, ansiedades. Y dentro del mensaje que Jesús nos dio y que está implícito en el Antiguo Testamento, nosotros sabemos, gracias a herramientas como la Cábala, ¿verdad? Y gracias también a textos posteriores, algunos cristianos gnósticos, ¿verdad? Entendemos realmente hoy con mayor claridad, y gracias también a la información que muchos han aportado dentro del mundo de la ufología, comprendemos realmente de que toda esa información que se les dio a los antiguos, que se llama como pecado, que le llamamos como pecado, y que ya hemos hablado en otros programas que es el pecado, en ese lenguaje que nosotros muchas veces lo vemos como religioso, como hay que obedecer a Dios, realmente lo que está detrás de todo esto es guardarnos nosotros mismos de no ser objeto de que estos seres se alimenten, porque el hecho de alimentarse significa que nos están quitando la vida, nos están quitando nuestra vida espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros prácticamente empezamos a ser esclavos de estos seres, porque ellos nos van a tener a nosotros atados, ¿verdad? Se van a estar, a partir de alimentarse de nosotros, ¿qué es lo que nos produce? Pues enfermedades físicas,
nos producen desgaste, nos producen una vida donde no podemos ver más allá de lo que está detrás de nuestras narices. Y eso es lo que quiero que profundicemos en este particular, con este tema, porque así como la inmoralidad sexual es un alimento muy especial para estos entes oscuros, hay tantos más que tenemos que hablar, porque no solo es la inmoralidad sexual. Es uno de los alimentos de estos entes, como es la soberbia, el miedo, la altivez, la murmuración, la falta de respeto hacia los demás, todo lo que tiene que ver con la siembra-cosecha. El juzgar, todo esto produce una energía que es festín para estos entes oscuros. Hay muchos que no les gusta hablar de estos temas porque piensan que solo es estarse enfocando en lo negativo, en lugar de comprender que detrás de estos temas es revelar la forma como se opera y por qué tanto es el interés del sistema, de los medios de comunicación, del poder detrás de los tronos, en que nosotros podamos estar inmersos en generación de energías que son alimentos. Nosotros le producimos festín. Nosotros somos los que les damos de comer a través de nuestros diferentes estados vibratorios o emocionales. Y eso es lo que quiero que platiquemos en este particular con el tema de la inmoralidad sexual. Que seamos conscientes, que dejemos de ver estos temas como la idea aquella de es que no puedo desagradar a Dios. Es que eso Dios aborrece. O sea, que podamos quitarle la visión de un Dios arbitrario, de un Dios que quiere limitar nuestros placeres y nuestros deleites, de un Dios que porque Él dijo que eso no tenía que hacerse, es que no tiene que hacerse, porque Él lo dijo, y como Él lo dijo, yo tengo que obedecerle. Es revelar qué pasa, qué hay detrás de eso. ¿Quiénes son los que realmente están interesados en que nosotros tengamos ciertas conductas y estemos enrollados en ciertos esquemas de vida, en ciertas prácticas, en ciertas formas de pensamiento, en ciertas formas de actuar? ¿A quiénes les interesa? ¿Por qué les interesa? ¿Por qué se les llama pecado? ¿Qué es lo que se nos quiere advertir realmente? ¿Qué es lo que se nos quiere regalar? ¿Por qué Jesús dijo que el que creyera en el Hijo realmente sería libre? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué es lo que realmente obstaculiza en nuestra visión de las cosas? ¿Qué es eso que se nos ha mostrado como que Dios no quiere y Dios nos quiere limitar? Pero realmente, ¿qué hay detrás de esas prácticas? ¿Qué se esconde? Eso es lo que queremos platicar el día de hoy. ¿Qué nos limita? ¿Qué áreas de nuestra vida se ven limitadas, se ven afectadas? ¿O no hay? ¿O solo simple y sencillamente no hay nada que pueda venir como gato escondido detrás de eso? ¿Cuál es si nosotros vemos aquel principio que dice, mal paga el diablo a quien bien le sirve, ¿por qué vemos varios pasajes bíblicos que hacen tanto énfasis en esto? ¿Cuál es la transacción que nos esclaviza? Vamos a profundizar en todo esto. Bienvenidos, vamos a ver, tenemos ya Karina Canales, excelente programa. Gracias, Karina, por ya estar conectados. Y a todos los que están conectados, buenas tardes, buenas noches o buenos días, según el momento que nos vaya a ver en repetición. Así que, Fred, el show de Truman. ¿el qué?
Eso de, por si no los veo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ah, bueno. Nunca he visto esa película en realidad. Ok, Ah, señor Putman. Comencemos entonces por el comienzo. Iniciemos por el inicio. Principiemos por el principio. Originémonos por el origen. No, tampoco cabe, ¿verdad? Pero bueno, no importa. Era solo usar palabras para dar tiempo a que usted se prepare mentalmente. Don Frederick Goodman, ¿qué significa para usted la palabra inmoralidad sexual? bueno, que depende si nosotros lo vamos a entender desde el punto de vista religioso, ¿sí? Porque hay que ver a dónde nos estamos remitiendo cuando queremos hablar de ese tipo de cosas. Si nos vamos a remitir a la religión, tendríamos que hablar con estándares religiosos, pero lo que nos interesa es hablar de la verdad, ¿sí? No hablar de la religión porque entramos en filosofía. Eh, lo que, sí, o sea, si nos vamos a ir al centro de las cosas para entender, cuando por ejemplo en los textos que compilan la Biblia se hablaba de ciertas cuestiones relacionadas con las prácticas que podemos llamar sexuales. Por ejemplo, tenemos que en el Sinaí se les dieron a los israelitas ciertas pautas para llevar más un estilo de vida sano. Por ejemplo, les hablaban sobre cuando tenían emisión de semen, cuando la mujer tenía la menstruación, no tener relaciones sexuales, cosas similares, y utilizaban un vocabulario que posteriormente cuando se traduce y se vuelve a traducir y se vuelve a traducir, llega a un idioma determinado, hablemos en este caso el español o el inglés, que tiene aparte su contexto. Si eres gringo o si eres británico, pues la palabra va a tener un significado cultural, igual en Latinoamérica. O sea, si tú entiendes una palabra en español, castellano, en España, esa palabra puede tener un significado distinto si estás en Colombia o si estás en Argentina, en México o en Honduras. Entonces, aquí hay, por ejemplo, ciertos malentendidos que hay que considerar siempre cuando se leen este tipo de textos y no se hace una revisión desde la fuente basándose en el texto original y en la cultura. De manera que habla, ¿sí?, de lo que está relacionado con lo que es apto o no es apto, ¿sí? O sea, algo que está en condiciones de llevarse a cabo o no. Entonces, por ejemplo, te da el caso de, dice, una mujer cuando tendrá el periodo, ¿sí? Si le podemos llamar en nuestro idioma, no tendrá relaciones porque es inmundo, es inmunda, ¿no? Entonces eso te lo pone en la mayoría de traducciones. Sin embargo, la palabra inmundo, si uno se va al latín, que es la fuente, no guarda relación con lo que está diciendo en la lengua hebrea, porque inmundo es una palabra bastante fuerte, ¿sí?, si la comparas con lo que está diciendo el texto hebreo. El texto hebreo te está utilizando una palabra que se refiere al hecho de que algo no es apto. O sea, cuando una mujer tiene la menstruación, no está en condiciones de tener relaciones sexuales con su pareja. Es tan simple como eso. No te está diciendo que sea una persona inmunda, es decir, una persona es puramente santo, pero en el momento que tiene la menstruación ya no es puramente santo. ¿Y en qué le cambió? ¿Acaso la persona que le puso la menstruación no fue quien lo hizo puro o impuro? Entonces, aquí entramos ya en conflicto con ese tipo de cuestiones. Lo mismo cuando te está diciendo, y el hombre después, y la mujer cuando tendrán relaciones sexuales después de la emisión de fluidos, o como se quiera traducir, son inmundos. No, no son inmundos, simplemente están sucios. O sea, hay un montón de sudor, hay un montón de actividad física que se ha realizado, y ellos no tenían baño, ¿sí? Vamos a decirlo de forma castiza, tal como son las cosas. Dos personas que tienen relaciones sexuales y han sudado y han frotado su cuerpo y tienen un montón de fluidos y no hay un baño donde echarse una ducha después de eso. Entonces se considera que no están higienizados en ese momento. Eso es a lo que se estaba refiriendo, por lo menos para uno entrar en contexto y para también desmistificar, porque en este caso, en este tipo de temas, a veces hay que decir las cosas tal como son porque hay mucho tabú cuando se habla de cuestiones sexuales. Entonces, aquí una de las cuestiones más importantes cuando se trataba del pueblo de Israel, que es de lo que estamos hablando, ¿sí?, porque la Biblia tiene que ver con el pueblo de Israel, no con otras naciones, es que ellos no tenían agua potable, no tenían alcohol, no tenían
gel de ducha, no tenían duchas, ¿sí? No tenían ni siquiera papel higiénico. Entonces, imaginemos una sociedad con 1 millón de personas en el desierto donde prácticamente no hay agua y el poco agua que hay que administrarlo sabiamente. Es un agua que hay que saber de dónde se consigue para que nadie se vaya a intoxicar, porque mucha gente moría, o la gran mayoría de personas morían por el tipo de agua que consumían, ¿no? Que bebían. Por eso mucha gente bebía vino, ¿sí? Porque por lo menos tenías más opciones de no intoxicarte, no morir por causa de lo que estabas bebiendo. En consecuencia, o sea, ya un abanico enorme de este tipo de tabú o este tipo de satanización que hay de aspectos sexuales estaba directamente relacionado con una cuestión de higiene, ¿sí? Una cuestión de higiene, y eso lo podemos remitir a un montón de campos, cualquiera que Pero, pueda, o que quiera hacer un estudio del libro de Levítico, como se le llama en ujú, español, va a encontrar que la gran mayoría de cuestiones aquí, no todas, lógico, hay otras, pero la gran mayoría tienen que ver con cuestiones higiénicas que se puede también traspolar a cuestiones alimenticias o cuestiones de salud en otros ámbitos, pero el punto era, ellos no estaban en condición de poder tener un estilo de vida como nosotros tenemos hoy día, que tienes electricidad, que tienes agua, que tienes jabón, que tienes shampoo, o sea, alcohol, o sea, hay un montón. Nosotros tenemos un mundo muy higienizado y tenemos independientemente de que la industria farmacéutica tenga sus cosas negativas, sí es cierto que también ha habido una evolución social al tener uno penicilina, al tener uno bicarbonato sódico, al tener agua oxigenada, o sea, nosotros tenemos un avance con grandes cosas que nos ahorran una gran cantidad de problemas de salud que ellos, pero, para ellos era un problema serio. pero ciertamente detrás de todas esas formas direccionadas a la parte de salubridad, como sabemos que todo está codificado, también detrás de cada una de ellas hay un simbolismo que te está tratando de evocar a algo que está relacionado a tu interior. Entonces sabemos que también Sí, detrás de eso habrán ciertas cuestiones claro. dirigidas al interior. Sí, claro, hay una cuestión que tiene que ver o sea, todo está relacionado siempre con cuestiones arquetípicas y este tipo de libros, como los de los que estamos hablando, tienen un gran componente de arquetipos, ¿sí? Entonces, claro que si la persona entiende el arquetipo, fantástico, pero ¿quién entiende esos arquetipos? ¿Sí? ¿Quién los entiende como para estar hablando de ellos? Por ejemplo, hablando ya en función de lo que estamos diciendo, se está diciendo que cuando una mujer tiene el periodo no es apta, ¿sí? En el sentido de las relaciones sexuales. Podemos entrar sobre el arquetipo de lo que eso significa y esto es extenso porque tiene que ver la sangre, tiene que ver la muerte, porque estamos hablando de un proceso en el que el óvulo que no se está utilizando se desecha, se, o sea, se produce ¿cómo se dice? Una ruptura y hay un flujo de sangre, ¿sí? Por causa de eso. Entonces, hay un significado arquetípico de lo que tiene que ver con esto, porque el óvulo tiene que ver con la concepción de la vida, porque la relación sexual tiene muchas implicaciones. El hecho principal de lo que significa es el hecho de que nosotros procedimos de la fuente de Dios y estamos tratando de volver a ella. Eso es lo que significa la vagina, ¿sí? Lo que Claro. también significa el pene. Entonces, todo esto tiene un significado que nosotros lo podemos ver en el obelisco que tenían los egipcios o en el óvalo que tenían los egipcios. Son significados muy profundos, pero que ellos no lo veían con conceptos pervertidos porque ellos entendían que todos los conceptos sexuales son un símbolo del dualismo, de lo que es arriba y abajo, lo que es dentro y fuera. Eso es a lo que se estaba refiriendo. Entonces, hay situaciones que tienen que ver con eso. Entonces, ¿por qué en un periodo de tiempo teórico, sí, porque no en todos los casos es igual, una semana o casi una semana de cada mes hay un flujo de sangre en función de lo que determina la luna, porque la luna a su vez también tiene un significado? O sea, aquí podríamos estar durante horas hablando Descifrando sobre cada todo el símbolo. significado Ujú. exacto. Y lo mismo cuando te está diciendo que tienen relaciones sexuales y son impuros porque hay flujo, etcétera, etcétera, porque el rozamiento es un símbolo del hecho de la confrontación que hay entre el desarrollo que hay de la mente masculina y el desarrollo de la mente femenina. Ahora, sabemos, bueno, hemos escuchado con bastante frecuencia el concepto de la energía sexual.
el poder de la energía sexual. Como te decía, con la anterioridad, con la introducción que hice del programa, ¿qué interpretación das en la relación que de repente los textos nos quieren dar a entender sobre este concepto? O sea, ¿cómo relacionar esto de inmoralidad sexual, sí, con el entendimiento del poder que hay en la energía sexual y la relación que tiene con el concepto del individuo arraigado a su plano material y a su estado animal, donde realmente no entiende, no sabe, no conoce lo espiritual que hay en la energía sexual, el cuidado y lo sacro que es esto, y las advertencias que uno debe de saber y estar claro de los riesgos que hay, como decía, del otro lado, cuando uno no entiende qué pasa con todo esto que está relacionado con lo sexual. ¿Cómo aclarar este concepto de inmoralidad sexual visto desde o desligándolo de una concepción religiosa, desligándolo desde la visión del Dios arbitrario, del Dios que está privándome a mí de mi desarrollo sexual, o del Dios que le estoy desobedeciendo y me va a castigar, y entender que más bien es un cuidado, porque todo en el universo tiene una dinámica, una medida justa, una medida óptima, una medida equilibrada de administración, una medida que no se puede desarrollar a partir del estado de conciencia de bestial, animal, puramente instintivo, sino que es algo sacro realmente. ¿Cómo entender que lo sexual es algo sacro? Porque es una energía poderosa. Es una energía poderosa para construir, pero también para destruir a otros y destruirte vos mismo. ¿Cuál es la pregunta exactamente? Pues, ¿cuál sería la interpretación después de toda la exposición que hice? Lo que acabo de exponer. Bueno, es que en realidad nosotros, eso lo estuvimos hablando en las otras entrevistas que hablamos sobre el misterio de la sexualidad. Así que yo agregaría a lo mejor algunos puntos que no llegamos a mencionar en aquella ocasión, en esas dos entrevistas que hicimos hace un par de semanas. Porque sí es cierto que hay muchos ámbitos y toca abordar cuestiones que son bastante, diría, delicadas socialmente, porque la sociedad se le enseña que de este tipo de cosas no se puede hablar, ¿no? Lamentablemente, cuando debería ser un tema que debería ser muy natural y muy objetivo y abierto. Entonces, aquí cuando ya directamente se crea un tabú sobre algo, ya se le empieza a crear un tinte o un manto de misticismo, y dentro de ese misticismo se empieza a pintar una idea de algo malo o algo negativo, cuando en realidad es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque todo siempre se remite al concepto arquetípico de que si Adán y Eva y la manzana que se mordió, ¿no? Entonces, eso lleva siempre a lo mismo. Siempre hay una asociación sexual con que la sexualidad es la culpable de todo lo que ha ocurrido. Porque independientemente de que muchas personas conscientemente no vean una relación entre la historia o el mitologema del hombre, la mujer y la serpiente, todos de un modo u otro, subconsciente o inconscientemente, aducen o relacionan que eso tiene que ver con una cuestión sexual, ¿sí? Desde el mismo momento en que te dicen que están desnudos y que se tienen que tapar y que hay vergüenza y todo eso, independientemente de que tú no sepas hebreo, porque en hebreo lo entenderías mucho mejor, pero en el propio español uno entiende la palabra de la desnudez, y que si muerde la manzana y que el pecado original, siempre hay una asociación sexual. Entonces, lo natural de la persona es que tiende a ver eso como algo que no se debe hablar, que no se debe tocar, porque todo eso es místico y es malo. Entonces, cuando se empieza a poner un tinte de oscuridad a este tipo de cosas, se fomenta
el propio morbo y que empuja a la maldad. O sea, no el morbo natural de la pareja, sino un morbo que lleva a la malicia, ¿sí? Entonces siempre buscando, cuando en realidad aquí no hay nada de malicioso. Eso es precisamente lo que crea el componente de tildar cosas que en realidad son de trascendencia espiritual como algo negativo. Y cuando incorpora la cuestión de las religiones, eso lo único que hace es crear aún más una satanización, ¿sí? O una demonización de cuestiones que simplemente están enfocadas de una manera muy equivocada porque parten de emitir juicios, de culpar, ¿sí? de lo que es la crítica y el señalamiento. Ahora voy a dar un ejemplo, porque hablar de todo esto es en realidad muy amplio, como digo, es un abanico muy grande, no puedes decir que todo sea igual. Voy a hablar, por ejemplo, por decir una cosa, la prostitución, ¿no? Tenemos que en la prostitución hay un componente, ¿sí?, de sufrimiento de la propia persona que está vendiendo su propio cuerpo. Si es una prostitución heterosexual o homosexual, aquí lo que en realidad se está observando es que cuando en el Antiguo Testamento te decían que no te echarás con fulanito de la misma manera que como mujer, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que te está diciendo? Primero que nada, hay que comprender que los ángeles que estaban trabajando con Yahweh querían llevar un sistema, ¿cómo se podría decir? Aunque suene feo decirlo, un sistema dictatorial, ¿sí?, con buenas intenciones, un sistema dictatorial para conseguir unos objetivos. De manera que no querían que el pueblo estuviese haciendo ciertas cosas porque sabía que si ellos, o sea, el pueblo, seguía las pautas de la manera en que estos ángeles, si les queremos llamar así, tenían planificado por sus jefes, ¿no? Porque estos ángeles no iban por rienda suelta, por rueda suelta, ellos tenían jefes que les decían lo que había que hacer. Entonces, si el pueblo seguía ese esquema que ellos habían estudiado, interpretando la psicología humana, porque no conocían muy bien la psicología humana, interpretando, por lo poco que conocían de nosotros, que esa forma, si le llevaban a rajatabla, si les enseñaba el pueblo correctamente eso, se podían ver muy buenos resultados a corto, mediano y largo plazo, porque se suponía que si ese pueblo avanzaba correctamente con ese sistema de dogmas y parámetros, podía influir en el resto de naciones y crear un efecto educativo, social a nivel planetario, ¿sí? Entonces, esa es la intención que ellos tenían. Y de la misma manera, ellos entendían los arquetipos de la mente y comprendían cuando te estaba diciendo, no yacerás con este o no yacerás con el otro, porque también te está explicando el hecho de que no estás, en el ámbito mental digo, no estás dirigiendo la mente de la forma correcta, porque se supone, es la manera que tiene que ser, ¿no?, que tenemos un parámetro de sistema de pensamiento masculino que es matemático, que es pragmático, y tenemos un sistema de pensamiento femenino que es elocuente, que es imaginativo, ¿sí?, que es emocional. Entonces, los dos sistemas necesitan trabajar conjuntamente para que la mente sea una mente recta, ¿sí?, trabaje con los dos sistemas. Pero cuando tú coges dos sistemas similares, matemático y matemático, lo único que estás es retroalimentando más de lo mismo porque no tiene la parte intuitiva, que es del sistema de pensamiento femenino. A la inversa, cuando tienes dos sistemas de pensamiento intuitivo o emocional, no tienes la parte racional que necesitas del sistema de pensamiento masculino. Y no estoy hablando masculino en el sentido del hombre o femenino en cuanto a la mujer, acuérdense, estamos hablando en términos de la mente, no del cuerpo. Ok. Entonces, Bueno, cuando tú pones lo ves cuando, por ejemplo, pones a muchas mujeres trabajando juntas, a veces se pueden escandalizar, y esto exagerando, ¿no?, con ciertas cuestiones emocionales, ¿sí? Y dice, ay, parecen marujitas todas discutiendo, falta una persona que las ponga en su sitio, relájense, ¿no? Pones después a los hombres, todos racionales, todos objetivos, todos muy cuadrados, y al final falta un poquito como de amor, como de suavidad entre todo ese ambiente, ¿no? Porque si el hombre, como cuando a veces hacen el chiste y dicen, ay, hay demasiada testosterona, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo, ¿sí?, que se ciñe a lo que estamos hablando, de que la cosa a ese tipo de extremos es en realidad lo que está generando un trastorno y un problema. ok, porque todavía no lo caso, no logro aterrizar lo que me estás tratando de decir con lo que vamos del tema. Por ejemplo, vamos a ver. Mira el significado de la palabra inmoral. Como inmoral denominamos todas aquellas acciones, conductas y comportamientos que se oponen a la moral. La moral es el conjunto de normas, valores, costumbres y creencias tradicionalmente consideradas buenas dentro de una sociedad y una época determinada. Bien, voy a usar esto para tratar de
de seguir el diálogo, tal vez me captas la idea y lo aterrizamos. Creo que sería más fácil si me explicas a qué te refieres con la inmoralidad, porque en realidad yo no estoy entendiendo el trasfondo. Puedo entender ámbitos de la sexualidad, pero no entiendo el concepto de inmoralidad. Por eso yo al principio te quise exponer algo, pero no logré aterrizarlo, así que voy a tener que hacerlo de esta manera. Ok, si nosotros entendemos, te lo dije al principio, ¿verdad? Que la energía sexual, si nosotros no sabemos la importancia de la misma, si no entendemos que es algo tan poderoso, si no entendemos que somos como guía, si no entendemos que es tan poderoso que nos puede hacer daño o nos eleva, no sabemos con lo que estamos. Si el concepto de inmoralidad sexual lo logramos interpretar como aquello que está fuera de la verdadera naturaleza de lo que somos, como seres divinos, si nosotros entendemos que somos uno, ¿sí? Y que todo parte de esto, de que somos uno, y que nosotros debemos de tratar de entender la manera dual de la mente, o decirlo en español, si tratamos de entender que nuestra mente siempre va a empujar fuera de nuestra naturaleza y se va a inclinar siempre a un estado bestial, a un estado egocéntrico, a un estado que no piensa en el bien del otro, sino que la autogratificación primero el yo y por último el yo, aquello que únicamente está pensando en satisfacerse independientemente de, podemos saber, concluir que esto puede ser una definición de inmoralidad, aquello que está fuera de nuestra verdadera naturaleza. ¿Me estás comprendiendo o todavía no? Sí, creo que te voy entendiendo. Ok, entonces... La cuestión es que, dime, si hay diferentes ámbitos de lo que estamos hablando. Y yo lo que quiero aterrizar es sencillo. Yo no quiero darle tanta vuelta a la cuestión, yo quiero aterrizarlo a este aspecto sencillo. Yo quiero decirle a la gente que tú le digas en tus palabras lo siguiente. Que él explique esa profundidad lo que yo vengo diciéndoles de la importancia del conocimiento de la energía sexual. ¿Cómo nosotros podemos entrar en esto y autodestruirnos? ¿O cómo nosotros a través de esto, el no buen uso de la energía sexual, de realmente los principios, si no entendemos lo sacro que es esto, cómo puede ser autodestructivo o cómo puede ser un canal de bendición? ¿Cuáles son esas cosas en nuestra vida que implican autodestrucción a través del desconocimiento y la práctica plasmada en un ámbito de estado animal? ¿Y qué sería esto? Quisiera que me entendieses esto, porque si no me va a tocar decirlo a mí, entonces ya no tendría sentido que te esté platicando. ¿Me explico? Porque si no, no sé, en pocas palabras, no sé qué es lo que tú entiendes, no sé qué o partamos por esto. No sé realmente qué es lo que tú entiendes de sacro dentro de lo sexual, y no sé qué es lo que entiendes realmente, porque, por ejemplo, te lo voy a, para que hablemos un poco más pelado. Hablemos un poco más pelado. Si yo únicamente, ¿qué sería un estado animal? En mi comprensión y en mi entender, ¿qué sería un estado animal? Únicamente ver lo sexual como la autogratificación y únicamente una expresión de una necesidad de llenar algo que no puedo lograrlo de otra manera. Entonces soy muy sexoso, muy sexapil, muy... Claro, es que el asunto es que lo sexual no tiene nada que ver con una cuestión de los valores. No es lo sexual, es la intención de la persona. No, eso es lo que estamos evaluando. Eso lo establece la sociedad. Mira, cuando uno, por ejemplo, dice... Pero yo quiero hablar del corazón, no de la sociedad. Yo quiero que nos centremos en eso. Yo no quiero yo quiero que le digas a la gente cuál es el peligro interno. Yo no quiero centrarme en lo otro, sino que en el peligro interno de la persona. ¿Cuál es que ayudemos a descubrir, a desnudar? ¿Cuál es la trampa del ego dentro de eso? Eso es lo que yo quiero. Vale. En sí no hay ningún peligro, porque todas las cosas en realidad son procesos de desarrollo, de crecimiento y de aprendizaje. Si nosotros observamos a los animales, en realidad ellos no practican el sexo desde el punto de vista animal. O sea, es un concepto que está mal dicho.
porque decimos, no, practican el sexo como los animales, y en realidad eso está mal dicho, porque el delfín, el humano y el mono son los únicos que buscan el sexo como autogratificación. El resto de animales solamente tienen la cópula en el momento en el que hay un proceso hormonal relacionado con ciertos astros o el momento que tiene que ser del año para la procreación. El resto del tiempo es muy raro que ellos estén buscando la gratificación. Las hienas, porque simbolizan el desequilibrio mental. Entonces, ahí tú hace un momento dijiste algo muy Bueno, interesante, como hiena, que es el pues. aspecto, Eso es lo que quiero, el, eso es lo que quiero. O sea, que quiero que, el, ¿cuál el, es el desequilibrio en español? El desequilibrio en las relaciones sexuales. ¿Cuál es la parte sí, del no ego te, que está implícito en esto? tiene que ver con trastornos emocionales primeramente, tiene que ver con el hecho de los vacíos interiores que hay en la persona. O sea, no hay que irse al resultado, ¿sí? Hay que irse a la fuente. La fuente es la mente, la fuente tiene que ver con los ámbitos emocionales. Sí, porque si no terminamos es emitiendo juicios. Si Ujú. nosotros observamos, por ejemplo, personas que tienen ciertas prácticas sexuales, es positivo para la persona que comprenda que todos sus deseos sexuales, los arquetipos, sus pasiones, o sea, qué cosas te gustan más, por ejemplo, un hombre que le gusten más las negritas, ¿sí? O una mujer que le gusten más los hombres, más, no sé, más peludos, por decir cualquier cosa. ¿De dónde viene eso? Entonces, puede que no tenga mayor trascendencia, pero si uno quiere crecer como ser, porque a fin de cuentas nuestro propósito es crecer, evolucionar, lo ideal es hacer un autoanálisis y un autoexamen sobre por qué me gustan X cosas y por qué me gustan otras, pero no etiquetarla de, bueno, si me gusta una persona heterosexual, eso es bueno. Si me gusta una persona del mismo sexo, esto es malo. Pero ¿quién dice que es bueno o que es malo? Esos son parámetros del mundo dual. En realidad significa, tanto lo que decimos que es bueno, hay que evaluarlo. Es decir, es heterosexual, ¿por qué? Es homosexual, ¿por qué? Hay que irse a la razón emocional y psicológica porque no estás evolucionando si no cuestionas estos parámetros. Si cuestionas lo heterosexual, igual es necesario porque te fortalece tu estado mental, pero también en lo heterosexual puede haber distorsiones de la conciencia. ¿Sí? Si lo vas a ver desde lo homosexual, hay que ver de dónde viene. Si lo que estás tratando es de ocultar un vacío que hubo de tu padre, una ausencia paterna que no hubo, tratar de ocultar un maltrato que tuviste cuando estabas niño y abusaron de ti sexualmente, o sea, ¿qué es lo que hay? No solucionas nada diciendo, ay, muy bien, eres homosexual, orgullo gay, o decir, no, no, es que es gay y se vaya al infierno. Ninguna de las dos cosas llevan a ningún lado. El punto es decir, ¿por qué te sientes como te sientes? ¿Por qué te inclinas hacia esto? ¿Y qué hay detrás? Porque no vas a conseguir nada tapando las cosas o decir no se metan conmigo o yo estoy orgulloso o atacando a otros hacerlo sentir mal o sentirlo culpable. Ninguna de esas dos soluciones llevan a ningún lado, sino a evaluarse uno y a autoconocerse. Al final todo esto se remite al autoconocimiento, como decía igual en el sentido de la prostituta. Puedes juzgar a la prostituta por lo que está haciendo. Ella puede decir, es que no, la vida no me dio más oportunidades, desde niña me violaron, y si no me vendo mi cuerpo, no tengo dinero para alimentar a mis hijos. Entonces, podemos entrar aquí en juicios o en, ¿cómo se podría decir? En pobrecito, ay sí, pobrecito, vamos a justificar, sino decir cuál es el aspecto emocional que hay detrás de una persona que su integridad la vende por dinero cuando puede haber otro tipo de valores. Entonces, al final, siempre nos va a remitir esa a la mente. Si nos salimos de la mente, vamos a entrar en juicios. Por lo menos, por eso por lo que digo que no entiendo muy bien el concepto a lo que se refiere el Pues, aspecto de la inmoralidad, pero sí que estoy de acuerdo en el concepto de lo que son las cargas energéticas hmm, que vibran, ¿sí? Entonces, hay una sexualidad que vibra en un nivel, hay una sexualidad, una práctica sexual que vibra en otro nivel. Aquí ya estamos hablando entonces de lo que interpreto que tú te referías con el peligro, ¿no? El hecho de que una práctica sexual puede vibrar en un estado muy bajo, aunque aparentemente no haya una relación con el miedo o no haya una relación con el asesinato o lo que sea, pero entonces empezamos como una pendiente de bajada que puede interpretarse como lo que tú dices, no, de peligro, vas bajando y estás entrando en un punto en donde todo tu ser o sea, se está desaprovechando de esa encarnación porque el individuo se está retroalimentando en una cantidad de emociones y cuestiones que son arquetipos cerrados, perdón, que son distorsiones cerradas de su mente y lo están llevando a un nivel que le está produciendo más trastorno emocional. En cambio, hay un camino sexual que te está ayudando a realmente conectar con lo mejor de ti mismo, como puede ser la autoestima,
como puede ser mucho más amoroso y sacar lo que mejor tienes de ti, ser más altruista. Entonces, hay otros ámbitos distintos, ¿sí? De la sexualidad. Por ahí yo entiendo Sí, yo que creo que quieren la llevar a la palabra, parte del campo de lo que son los campos de energía que produce la sexualidad. claro, porque a partir de nombre, de título general que se le da a esto en el ámbito de la cristiandad, el título que se le otorga es inmoralidad sexual. Pero ciertamente creo que sería el nombre más descriptivo si lo ponemos o si lo evocamos con la siguiente definición. Por ejemplo, distorsiones de la mente que están ligadas a tus conductas sexuales. O sea, ¿cuál es la relación de tu conducta sexual que está intrínsecamente ligada con la distorsión de tu mente? Como dice Marcela Ruiz Díaz, buscar la raíz del por qué uno llega a ser lo que hace. Y esto es lo que yo quiero que nos introduzcamos. ¿Cuáles son esas distorsiones en la mente que se están expresando en ciertas prácticas? Por eso decía yo los estados animales. ¿Por qué? Porque, a ver, comencemos por este lado. ¿Qué es la energía sexual? ¿Y por qué es sacra la energía sexual? ¿Qué es lo potente que hay ahí? Y qué es, sí, los peligros, porque obviamente al ser algo poderoso, o sea, es decir, si yo no sé administrar algo que tiene mucho poder, me puede estallar la bomba en la cara. Entonces, ciertamente, lo sexual no es algo que se trata a la ligera. O sea, no puedo yo solo decir, no, no hay peligro. Claro que hay peligro. Si no hubiese peligro, si hay una distorsión intrínseca en tu mente. Ajá. Y la energía sexual como tal no es cualquier juguete. Es una de las energías más poderosas que produce el hombre. Por ende, hay un impacto bastante considerable en la vida del hombre. Entonces empecemos por aquí. Porque yo quiero, o sea, yo estoy consciente en que tu actitud es derribar el esquema religioso, ¿verdad? Del juicio. Perfecto. Pero eso no quiere decir que no hayan realidades en función, y está bien, al final todo es experiencia, estoy de acuerdo, y todos tenemos que transitar, y todos tenemos diferentes experiencias, es cierto, pero no deja de ser cierto que la energía sexual es poderosísima, y que puede ser una bomba que te estalle en la cara. Por ejemplo, hablando del aspecto de la energía, ahí sí creo que me puedo remitir a lo que estabas mencionando casi al principio de la temática, cuando hablabas, por ejemplo, de entes que están en otros planos de realidad, ¿sí? Y que se alimentan como si fuesen parásitos. Esto es similar a la película Monstruos S.A. Hay un nivel emocional como el que produce el adrenocromo, ¿sí? Que sirve para otro tipo de entidades. Un ejemplo, supongamos que trabajamos con comida. Observemos que después de un rato de estar cocinando, dependiendo de qué tipo de alimentos, en términos generales, empiezan a acercarse ciertos insectos. De hecho, si estuviésemos en un ámbito con mamíferos, si tiras un pedazo de hueso que sobró por aquí y lo tiras a un lado, ya se empiezan a acercar perritos, porque van a aprovechar si tienen hambre se comen el hueso, ¿no? Si dejas algo de comida por aquí, se puede acercar un gato. Pero lo más común es que lo primero que aparezca un rato después sean ciertas moscas. Si esperas más rato, van a aparecer cucarachas. ¿Por qué? Porque la comida tiene un campo de energía, ¿sí? A nosotros nos sirve porque la sintetizamos de una manera. Otros entes de otros planos de realidad también se aprovechan del alimento. Cuando tú estás viendo cientos de insectos por ahí, ten por seguro que es bastante probable que en otro plano de realidad también haya entes que tratan de alimentarse de los desechos porque están produciendo un campo de energía. Ahora, cuando un alimento está fresco y está puro, en realidad solamente está vibrando con un campo de energía positivo, ¿sí? Puede que incluso seres de luz también aprovechen ese tipo de energía para alimentarse en otro nivel, ¿sí? Pero no significa que tú dejas una manzana ahí y de repente la manzana empieza a aparecer con mordiscos, ¿sí? No, simplemente absorbe porque todos están produciendo una energía porque este tipo de alimentos, por lo menos los que produce la Tierra, han absorbido energía solar, la han sintetizado y después tú te alimentas. Entonces es una forma de procesar energía solar. Ahora, igual ocurre, ¿sí? con la cuestión sexual, porque al haber una conexión entre la mente y el cuerpo con un ámbito emocional, ¿sí? que se produce un flujo de energía hacia arriba,
la energía es bastante intensa, aunque venga desde los campos de energía más bajos, ¿sí? Que es el campo de energía rojo y la naranja, que es de los centros de energía sexual los más fuertes. De todas maneras va en ascendencia y puede llegar a conectar con tu parte más interna del cerebro, ¿sí? La glándula pituitaria. Entonces, hay un flujo de energía en el cuerpo y este flujo se siente mucho más fuerte cuando hay un incentivo emocional. De hecho, fíjate, cuando eres adolescente y ves a la persona que te gusta, ¿sí? Sientes como un cosquilleo en todo el cuerpo o un cosquilleo por toda la espalda o se te hacen hasta revueltos en el estómago y te pones hasta rosado o pálido o sudas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una cantidad enorme de emociones. Si pudieses canalizar ese tipo de emociones, sería fantástico. Entonces, cuando hay un contacto sexual, hay una cantidad de ese flujo de energía, porque entonces ya un campo de energía se está combinando con otro en un proceso químico, en un proceso energético, porque hay un frotamiento y hay una combinación de los dos campos envolventes de energía de los dos, ¿sí? Lo que algunos llaman el aura, ¿sí? Las dos mentes se están conectando. Por eso dice, y serán una sola carne, es decir, es un mismo ser que se está combinando durante ese proceso. Ahora, en ese proceso, ¿sí? O lo que llamamos la práctica sexual, hay diferentes juegos sexuales, hay diferentes posturas, hay diferentes emociones, etc. Entonces todo eso está regulando tipos distintos de vibración y de energía entre los dos campos que se están combinando. Si nosotros llevamos, por ejemplo, a una experiencia sexual donde una persona está abusando sexualmente de otra, se está produciendo un desequilibrio de emoción muy bajo de esta parte, en un sentido draconiano, si queremos llamarlo así, de dominación, de sometimiento, exacto, que es totalmente satánico, ¿sí? Y la otra persona está en otro estado que también es vibración baja, que es sufrimiento, es rencor, es ira, es decepción, ¿sí? Porque a veces es el propio pariente, ¿sí? Es también una cantidad de resentimiento y de humillación, ¿sí? De que esta persona le esté haciendo eso, y cambia completamente, su mente en ese sentido está cambiando. Entonces los dos están en un estado de vibración, uno draconiano, ¿sí? Y el otro de sufrimiento y resentimiento profundo. De manera que esos campos de vibración están en un nivel completamente bajo que no guarda relación con la razón por la cual se creó la sexualidad, que es reconectar con la fuente. De manera que cuando tú, digamos que hay un nivel, vamos a llamarlo un nivel del agua, tú puedes estar en un bote y desde el bote observa los peces que están en el agua. Puedes tirar la caña y ir pescando. Sí, puedes observar los peces. Tú estás en ese nivel. Puedes bajarte y puedes nadar. Pero hay niveles más profundos. Tú puedes bajar al nivel donde están las ballenas, los tiburones. Quién sabe qué tan bajo, ¿sí? Ellos llegan a profundizar. Pero si tú te llegases a meterte en esa profundidad, se te revienta la cabeza. Entonces, eso no significa que el océano sea malo, eso no significa que los delfines, estos organismos de mar sean malos, eso no significa nada, todo lo contrario, el agua nos purifica y nos limpia. Pero si ya estás entrando a un nivel demasiado profundo, tu cabeza no aguanta. ¿Eso qué quiere decir? Que tu mente no está preparada para poder resistir las presiones en esos niveles donde hay seres de las profundidades. Y esa es, digamos, la analogía con esto, porque tu ser, aunque tu cuerpo tú lo puedas ver aquí, que está en tercera densidad, tu ser compuesto, si porque somos 7 cuerpos, el ser compuesto, estaba empezando a vibrar en un estado que no compagina con el sistema humano. Y al no vibrar con el sistema humano, se está metiendo en un vecindario donde hay un montón de gatos callejeros, perros callejeros, hay cucarachas, hay delincuentes con navaja, hay un montón de cosas. Entonces ahí es donde entras a magnetizar cosas que pertenecen a ese vecindario. Nosotros constantemente estamos magnetizando cosas, atraemos cosas o repelemos cosas. Pero si tú te metes a ese vecindario, vibrando en esos estados, tú vas a atraer, ¿sí? Ciertas cosas. Y si esas cosas ven que tú tienes una constancia emocional, porque con la práctica emocional, van a decir, uy, aquí tengo un cliente perfecto para pegármele porque sé, como la rémora y el tiburón, que siempre está soltando virutas y yo sé que así ya no tengo que trabajar. Entonces se vuelven parásitos. Y eso es lo que hace la rémora. La rémora le está haciendo un favor al tiburón, pero quiera que no, no deja de ser un parásito. ¿Sí? Le está haciendo un favor. Entonces, valga ver cómo uno lo quiere interpretar. Entonces el tiburón está comiendo y la rémora está pegada debajo, comiéndose los pedacitos del tiburón, y a veces hay estos grandes animales que abren la boca y otros peces chiquititos se meten y le limpian todo. Digamos que es una simbiosis, ok, pero en nuestro caso, ¿en qué nos beneficia que un parásito de un plano inferior se esté alimentando de nuestros centros de energía? Porque se puede alimentar mientras estamos practicando cosas de un estado de vibración baja, pero ¿qué pasa cuando ya lo llevas como una mochila encima?
y está todo el rato succionándote. Entonces empiezas a ver cómo te afecta la alimentación, cómo te afecta el sueño, cómo te afecta en el estado emocional, cómo te afecta en tus relaciones interpersonales, cómo te afecta con tu familia, cómo te empiezas a ver más irritable, te ves más deprimido. Y cuando más estás en eso y más retroalimentas, este llama al otro. Entonces viene el otro y también y se te pega como una remora, pero ya te empiezan a chupar, ¿sí? Como las sanguijuelas. Cuando vienes a ver, estás todo pálido y te han estado quitando toda la sangre del cuerpo. Entonces tienes más hambre o se te quita el hambre. Y ahí es donde yo podía llamar lo que tú llamas ese peligro, de que tu Claro. salud física y emocional y hasta incluso mental, porque hay secuelas, se ve afectada en el hecho de que has entrado en ciertos niveles y has estado retroalimentando esos parásitos y a más estás con eso, más se acercan y más chupan y más se acercan. Ahora, hay algunos que dicen no es que son demonios. Yo no los llamaría demonios, pero no dejan de ser parásitos que pertenecen a ese plano de realidad y están ahí succionando. Entonces ya para cambiar eso hay que cambiar las rutinas, las disciplinas, porque a partir de ahí ya ellos empiezan a ver que no es la misma Que, persona y ya se acabó lo divertido. que es lo que nosotros llamaríamos en el ámbito religioso arrepentimiento. Si hablamos de cambiar de rutina, estamos hablando de cambio y arrepentimiento es cambio. Entonces, Claro. por eso es lo que nosotros tenemos que entender realmente qué significan estos conceptos y dejar de verlos únicamente desde el rol plenamente religioso de Dios, te estoy fallando, Dios, o sea, entender la dinámica, porque el entender la dinámica nos va a facilitar hacer estos tránsitos, estos cambios, estos arrepentimientos. Con todo esto que vienes diciendo, pues nosotros podemos ir viendo con mayor detalle que en realidad lo que hace poderoso esto de la energía vital, energía sexual, es el hecho de que hay una implicación directa entre las emociones de las personas que están involucradas en el acto, ya sea individual o en el acto grupal o en el acto de pareja. Las emociones que están involucradas, a eso le sumamos los arquetipos y los símbolos, ¿verdad? Que están representados en posiciones, en los órganos sexuales, que de por sí, alineados con esto, potencian energía de lo que propiamente, es decir, las emociones como tales, juntas con el acto sexual, con el movimiento, producen una energía mucho más fuerte de lo que solo una emoción por sí sola puede producir. No sé si me voy a entender. Es decir, que la relación sexual potencia la emoción. Y cuando me refiero a potencia de la emoción, no solo es lo que sentimos emocionalmente en el acto, sino que si nosotros pudiésemos como medir la calidad de la gasolina que estamos dando para estos parásitos, es como que le estamos dando gasolina de avión y no gasolina de carro, por decirlo de alguna manera. Es mucho más fuerte. Por ende, el desgaste que estamos entregando es mucho más fuerte. Por ende, la cadena, la atadura emocional y espiritual, si quiere llamarse de alguna manera, es más fuerte. Porque es lo que dice Frederick, una cosa va a llevar a la otra. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver de manera minúscula, por eso yo entiendo cuando Frederick quiere hacer como los énfasis de dejarnos de enfocar en la forma y del juicio. Pero el problema es que si solo nos quedamos en esto y no damos paso a esto que estamos tratando, queda muy a la ligera. Queda algo que no es sustancial. Sin embargo, cuando empezamos a explorar a profundidad esto, empieza a tener más sentido. ¿Por qué? Porque como decía, creo que fue Karina, ya voy con las preguntas que han hecho por acá. A ver, no sé quién la hizo, pero por acá estaba un comentario. Buscarla a Marcela, buscar la raíz del por qué uno llega a hacer lo que hace. Este es el meollo del asunto. Porque cuando una persona vaya, por ejemplo, ¿cuáles son las emociones con las cuales nosotros como humanos, emociones negativas, con las cuales nosotros como humanos más lidiamos? Falta de reconocimiento, tristezas, decepciones, amarguras,
rencor, frustraciones. Entonces, ¿qué pasa? Detrás de las prácticas sexuales, detrás de cada una de ellas, nuestra mente está conectada con alguna emoción negativa. Y esto es lo que propicia entonces lo que nosotros podríamos interpretar como inmoralidad sexual o como distorsiones de la mente dentro de nuestras prácticas sexuales. Porque las prácticas sexuales, nosotros obviamente, veámoslo de esta manera, veámoslo desde el simple ejemplo del cuerpo. Cuando uno eyacula, hombre y mujer, ¿qué es la expresión de eyacular? Es, si lo queremos ver, como cuando un volcán estalla, ¿no? Saca toda la energía que se estaba concentrando. Entonces, el símbolo de eyacular lo podemos interpretar también como un proceso de desahogo, un proceso de estallido, un proceso en el cual nosotros estamos buscando a través de eso escapar, porque es escape. Y al ser una energía tan poderosa, realmente en lugar de escape lo que puede convertirse es en una atadura, porque llegamos a ser dependientes de eso, de una forma de escape mal administrada, de una forma de escape usada desde la distorsión de la mente, no desde lo que realmente puede representar lo sacro de la sexualidad. Entonces, vámonos a los ejemplos para que me puedan entender mejor lo que trato de aterrizar. Si, por ejemplo, yo me las tiro de muy papichulo, de muy guapo, de muy sexoso, es porque en realidad hay algo dentro de mí que tiene una falta de reconocimiento y que necesito exponerme de tal manera porque no logro reconocimiento de alguna otra forma y quiero reconocimiento. Entonces, ahí puede haber una distorsión de la mente. O, por ejemplo, en la pornografía, ¿sí? La frustración. La pornografía me puede programar a mí sobre un estereotipo de mujer o de relación sexual. Y me programa mentalmente de que a través de esas posiciones y esa forma es que yo voy a obtener realmente la gratificación. Y como yo en mi vida padezco de autogratificaciones basadas en los principios sanos, entonces inconscientemente en una mente distorsionada voy a utilizar la relación sexual como un campo idílico, como un campo de vaciar la frustración del problema interno que tengo. Entonces, quiero modelar esa ilusión en mi práctica sexual y me centro únicamente en lo que yo deseo porque estoy buscando lograr sentir o escaparme del dolor que tengo. Entonces, lo llevo a mi práctica con mi esposa, pero como mi esposa no es como la de la revista pornográfica, entonces entro a otra etapa de frustración. Y lo que quiero tratar de figurar en todo esto es que detrás de la pornografía, de la relación sexual, la posición que sea, el problema real no es el acto como tal, sino la asociación de la distorsión mental relacionada con la práctica. Y eso es lo que se vuelve nocivo. Porque obviamente esa práctica está amarrada con una emoción oscura. Y yo puedo, por ejemplo, creerme de que estoy muy santo, por decirlo así, que yo soy una persona que entiendo que la relación sexual no es algo, por decirlo de alguna manera, sucio. Entonces, de repente hay una persona que está triste y que de repente tiene algún problema con su pareja, por decirlo de alguna manera. Tiene algún problema con su pareja y vengo yo y esta persona triste, yo me acerco, la seduzco, tengo relaciones sexuales con ella. Yo me estoy aprovechando de un momento de debilidad de la otra persona. Entonces eso ya es inmoral.
Eso ya no es sacro. Porque yo no estoy aprovechando, aunque no lo haga conscientemente, inconscientemente me estoy aprovechando del momento de debilidad emocional de la otra persona. Y la otra persona en su estado de debilidad emocional, de tristeza, de falta de, ¿cómo se llama?, de empatía por sí misma, de baja autoestima, porque quizás mi pareja no me valora, pero vino este Dandy y me dijo palabras que me hacen sentir valorada. Eso es inmoral. Eso es lo que yo quiero que entendamos. Que cuando hablamos de inmoralidad sexual, por lo menos mi intención de trasladar es dejarlo desde lo que bien Frederick quería decir al principio, desligarlo del juicio social o religioso y transportarlo al aspecto interno del individuo, al enfoque de las distorsiones de la mente de cada uno. Porque eso es lo que yo llamo peligro. Que yo puedo hacerlo y creerme como muchos pueden decir, bueno, si al final pues ella quiso, yo lo hice, si no tiene nada malo. Pero esa persona también tiene un problema, porque desde el momento que no le importe la situación emocional de la otra, es que ella también tiene un problema. Entonces al final son dos que tienen problemas que se están juntando y es una bomba la que están creando, una mochila más o un elemento más de carga que están echando a su mochila emocionalmente. Y una trampa más para seguir enredándose en la oscuridad del mundo interno de la mente distorsionada. En pocas palabras, en los pozos de oscuridad que no nos permiten ver con mayor claridad el tránsito de nuestra vida y peor aún, no nos permiten ver el porqué de muchas trabas que tenemos en la vida. Trabas económicas, trabas emocionales, trabas de relaciones, dolores internos en nuestro corazón. Es como que echamos a nuestras emociones capas y capas y capas y capas de tierra que no nos permiten entender qué hay detrás de muchos de los problemas y los conflictos que tenemos y las faltas de logros personales en áreas de nuestra vida. Muchas de las frustraciones se pueden remitir precisamente ahí. La frustración, la impotencia, pero la impotencia no sexual, sino la impotencia personal. El hecho, como estabas diciendo, por ejemplo, de problemas económicos, de problemas familiares, se remiten a utilizar, o sea, la persona se remite a utilizar ciertas vías de escape. Y puede ser una cuestión sexual, como decía, por ejemplo, visitar prostitutas, ¿sí? O ser adicto a la pornografía, porque son vías de salida para poder ocultar o desviar el estrés o la frustración o la impotencia y demás cosas, como otros lo harían con otros comportamientos, como puede ser el fumar de forma compulsiva o beber de forma compulsiva. Correcto. O visitar casinos de forma compulsiva, o apuestas. ¿Sí? Hay gente que tiene el salario, recién cobra el salario, tiene dinero y va y lo estalla en apuestas, ¿sí? O consumo de diversos estupefacientes, diferentes tipos de drogas ilegales. Entonces, aquí es donde ves que en realidad, ¿por qué eligen entre todo ese abanico? Sí, entre todas esas posibilidades, ¿por qué eligen? Bueno, digamos porque a lo mejor a nivel de la educación que recibieron, las drogas son malas, ¿sí? El cigarrillo es malo, tal cosa es malo. Sin embargo, lo sexual, no, eso no es malo, es picaresco. ¿Por qué? Porque es una cuestión cultural. Entonces, exacto, a veces se mezclan cuestiones culturales. Entonces, como quien dice, no, yo veo pornografía, pero no soy infiel a mi pareja porque en realidad no hay contacto físico. Pero después te hablan a lo mejor de consumo de ciertas drogas y dicen, no, 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 que eso es malo. ¿Por qué? Porque depende. O sea, no es decir es bueno o es malo, sino que va a depender en función de la educación que la persona tuvo desde niño, los valores, lo que le inculcó la familia, lo que le inculcó la sociedad, lo que es más típico en ese país, ¿sí? Por ejemplo, escuchas esa cantidad de canciones de reggaetón y se asocian a lo que después funcionan ciertos arquetipos en Latinoamérica, pero si ves ese comportamiento en Europa y les tradujeses a su idioma lo que hizo la canción de reggaetón, dirían, pero esta persona está mal de la cabeza, es un pervertido, ¿sí? Pero en Latinoamérica lo escuchas y es como wow, y parece, la llaman música.
pero te das cuenta que en otras sociedades dirían, esta persona no está bien de la cabeza, tiene alguna especie de retraso, o tiene alguna especie de complejo sexual, o cómo llega a ese tipo a decir ese tipo de expresiones, ¿no? Y ves que hay cosas que son aceptadas a nivel social, pero otras sociedades lo verían como una completa aberración, o a la inversa, cosas que en la sociedad están muy bien y para otros no lo están, ¿sí? Entonces, eso también es una Claro. cosa que tiene que ver con eso. Lo que más yo quisiera es que seamos cada vez capaces de quitar la máscara a la forma e irnos al fondo, dice Alexandra Merced. ¿Es inmoral tener relaciones sexuales con parejas sin estar casados, tal como enseña la religión? Yo le voy a responder de esta manera. Dejemos así la pregunta, pero yo le voy a responder de esta manera. Es la relación sexual, antes de hacerle la pregunta, voy a decir esto. La relación sexual significa que yo voy a entrar a lo más profundo e íntimo de otra persona. Yo como hombre voy a penetrar lo más profundo e íntimo. ¿Y qué simboliza lo íntimo? ¿Acaso lo íntimo no es lo más sagrado de una persona? ¿Eso íntimo no significa realmente lo más sagrado de ese ser? La relación sexual está diciendo que me están invitando a entrar a lo más profundo de esa persona. Ahora, viéndolo de esta manera, pregunto yo, ¿es inmoral que alguien quiera entrar a lo más profundo de mí o yo entrar a lo más profundo de otra persona cuando esa persona no quiere hacerse una conmigo? Cuando esa persona no quiere compartir lo más íntimo de él o de ella. Es inmoral que yo le entregue a aquella persona lo más íntimo mío y que ella no entienda el valor de lo más íntimo. ¿Es inmoral? Claro que lo es. ¿Y qué quiero decir con esto? No es el hecho de firmar el papel y no es el hecho de estar frente a un sacerdote el hecho de casarse. Es el hecho de que yo entiendo que me voy a hacer uno con esa persona. Es que yo entiendo que voy a entrar a lo más profundo de ella para hacerme uno. Y eso significa mental, emocional y físicamente. Es un alto grado de compromiso profundo. No es cualquier cosa. Le está dando su interior. Le está abriendo las puertas a su interior, si lo queremos ver simbólicamente. Entonces, lo inmoral es que hay personas que dicen, yo no me voy a casar porque pues yo no sé si más adelante esta persona me va a pagar mal y entonces mejor me desligo del problema. Entonces, ¿para qué se casa? Si usted desde el principio está desconfiando de alguien, ¿para qué se está casando? Entonces, si quieren seguir viendo el matrimonio como un juguete y no como la alta responsabilidad de lo que significa y simboliza, el compromiso de procrear, el compromiso de hacerse uno, porque como dice Frederick, la relación sexual es el símbolo de volver a la unicidad. Entonces, si yo no logro hacerme uno con mi pareja, sí, claro que hay ciertos problemas del uno y el otro, pero a lo que yo quiero ir es al principio del corazón, al principio de no entender la envergadura de lo que significa eso y seguir haciendo las cosas de manera ligera. Entonces, ese es el problema, que yo no entienda la responsabilidad, el símbolo, lo bello, lo sacro. Esa persona se está abriendo para ti y tú estás entrando en lo más profundo de ella. Es sacro. ¿Acaso nosotros no decimos, te abrí mi corazón, te lo di todo? Porque le abrió lo más profundo de su ser, le entregó todas sus emociones, le entregó todo. Claro que es sacro. Y claro que es inmoral desde ese punto de vista, porque no es un juguete. No es juguete. Simbolizan el regreso al uno, a ser uno solo. No es juguete la relación sexual.
Dice Karina Canales, pregunta acá. El pastor Adrián Amado dijo que ellos, hablando de estos parásitos, ellos se alimentan de semen, el que se echa fuera de la vagina de la mujer. Y habló de la historia de la Biblia, que Dios mató a Jonán porque él echaba en tierra por no embarazar a su mujer. ¿Te acuerdas de esa historia? ¿Conoces esa historia? Sí. Sí, Entonces, pero no es tanto por el el semen semen. en sí mismo, sino por La- la combinación de la energía que se produce en el orgasmo. Entonces, ese semen está cargado con esa emoción del orgasmo, porque el claro. semen en sí mismo, imagínate entonces, Sí. en las clínicas de inseminación, eso estaría lleno de demonios. Sí. Claro, porque el símbolo, y mira cómo bien el énfasis que hace Karen al final dice, embarazar a su mujer. ¿Qué significa el hecho de que no quería embarazar a su mujer? ¿Por qué no quería embarazar O a su sea, mujer? que no la quería poner una vara a asar. Que no la quería poner en cinta, que no quería procrear con ella. ¿Por qué no quería procrear con ella? Es que es lo que hay que buscar, la raíz. Y ahí es donde está realmente, por eso decía yo, es la relación entre la emoción que estás impregnando en la relación sexual. Entonces, prácticamente, ¿qué quería él? Que es tener relaciones sexuales con su mujer, pero no quiere procrear con ella. Es, ok, préstame tu vagina, ¿verdad? Me voy a meter en lo más profundo tuyo, pero no quiero que lo mío esté en ti. Entonces, porque ¿qué significa un hijo? Un hijo es parte mía y parte de mi esposa. Yo le pongo la semilla. Yo le pongo la semilla. Yo deposito la semilla en ese bello jardín. Y ella hace que esa semilla fructifique. Entonces es algo nuestro. Entonces yo no sé qué más dice el pasaje, pero así a muy simple interpretación, no quiero un hijo con ella. ¿Qué significa eso? Que solo es quitarse las ganas. No, Entonces imagínense. sencillamente, es que sencillamente ellos no elegían las bodas se las imponían. Entonces, si tú quieres tener, es que mira, esa es una cuestión, es otro tema, ¿no? Pero para no desviarnos del punto, Ok. lo comento así brevemente. Lo vemos que se hace con la selección de los diferentes especímenes. Hay, por ejemplo, mujeres que buscan hombres de ciertos países para que las dejen embarazadas porque quieren que el hijo se parezca a esa persona y muchas veces no quieren que se parezca al marido, porque a lo mejor al marido lo quieren, pero no quieren que el hijo se parezca a él por una cuestión de selección biológica. Eso ocurre, es muy, muy típico, eso ocurre en las monarquías, ¿sí? Que muchas veces inseminaban a cierta persona para que tuviese cierta apariencia, pero no querían tener un hijo la persona con la Pero que hay, a lo mejor pero estuviese hay un casado. principio egocéntrico en eso, muy fuerte. Nadie está diciendo que no, solo digo que es una explicación Ah, psicológica ok. de a lo que se está refiriendo. Y Ok, sí. respecto a la pregunta que hizo antes, que hicieron antes sobre si es inmoral o no tener relaciones sexuales con gente fuera del matrimonio, el punto de la palabra inmoral está un poquito sacada de contexto porque hoy día lo que es moral o inmoral, eso cada Depende de quien lo la interpreta cultura. como le dé la gana, ¿sí? Entonces, Ujú, correcto. tener relaciones sexuales sin estar casado, en sí el razonamiento, eso es la mayor estupidez que cualquier persona puede decir, y con permiso y con respeto, porque yo sé que lo dicen sin ser conscientes. Creo que todos hemos cometido ese error y la mayoría de gente no se da cuenta de lo que dice. La palabra matrimonio, ¿sí? Si te vas a la palabra original gamos, tiene que ver con la copulación, ¿sí? Y con el hecho de la intencionalidad de tener hijos. En consecuencia, la unión entre dos personas es el matrimonio. Es el Y matrimonio. ese no es un anillo, no es un traje, no es un documento. Eso lo estableció Moisés y lo estableció en otras culturas. Pero en el momento que tú te vas a la cama con una persona y tiene una unión sexual, eso Es se llama matrimonio. matrimonio en términos de campos de energía, o sea, en campos desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista emocional. Eso es Hay una matrimonio. No unión, necesitas correcto. ponerle un anillo y yo te pongo el... No, eso es unión sexual. Entonces uno se ha casado muchísimas veces cuando ha sido una persona promiscua. Eso lo que trae es problemas, pero en el sentido de los campos de energía, como tú estabas diciendo, pues te metes con una persona y no eliges esa persona, sino que estás caliente o se surgió la cosa o estás, me tocó la fibra emocional o creo que le amo, entonces me apuesto y hacemos el amor, como le suelen decir.
Bueno, en realidad simplemente se trata de cuestiones de química, ¿sí? La química no es que sea buena, no es que sea mala, estamos hablando de una cuestión química, vamos a llamarla como es. Ahora, que sean dos personas que se aman y quieren estar juntos, muy bien, tienen relaciones sexuales, ellos ya están unidos, independientemente de que no tengan un anillo o un juez o un pastor firma un documento, eso ya son cuestiones Formalismos. culturales, son formalismos que Formalismos vienen culturales. en cada cultura. Los judíos lo tienen desde Moisés, pero antes de Moisés eso no existía. Antes Claro, de Moisés, solo que tú, a lo que antes de Moisés, tú conocías a una chica y tenías relaciones sexuales con ella y se podían ir a vivir juntos. Y ni sus padres intervenían, ni tenían que dar explicaciones a nadie, ni hubo ceremonia. Simplemente el hecho de que hubiesen decidido yacer en una misma cama ya significaba que habían decidido compartir la existencia y sus campos energéticos. Eso es lo bonito, decidieron compartir, y el problema acá es que, pues, tratando de interpretar la pregunta desde la concepción religiosa, ¿sí? El problema está en que dos personas están teniendo relaciones sexuales, pero no están comprometidas en hacer una sola vida, sino que cada quien es una transacción, deportiva. Es una transacción. Sí, puede ser una transacción. Es una transacción. Es un tipo de prostitución. Claro, es un tipo de prostitución. O sea, se asocia a lo que unos llaman fornicación, o sea, es un tipo de prostitución. Y se asocia a lo que yo llamo un deporte, porque practicas por el placer del deporte, pero en realidad no hay una implicación, es decir, hoy nos acostamos, mañana no nos volvemos a ver y no sé si algún día te volveré a ver. ¿Sí? Claro. Y mañana voy y busco otra persona, entonces es como hoy lo reemplazo, 2 semanas después con otra persona, 3 semanas, pero al final no se trata solamente del placer de lo que están disfrutando sexualmente, sino la cantidad de energía que yo recibo de un desconocido o una desconocida y la energía que esa persona recibe de un desconocido o una desconocida, y te llevas a tu morral un montón de campos de energía, de basura y demás, porque ten en cuenta una cosa, y eso se lo digo a todos, no, sin satanizar la relación sexual. Veámoslo como un enchufe eléctrico, ¿sí? Con una conexión de USB. Estás pasando una información de un dispositivo a otro dispositivo. Entonces, a través de la energía sexual, tú estás transmitiendo todo tu campo de energía mental, ¿sí? Y psíquico, y creando un flujo con la otra persona, y la otra persona lo está haciendo contigo, independientemente de si este es macho y hembra en el sentido del plug, ¿sí? del contacto. Se está produciendo una transferencia de campos de energía, de campos químicos, de campos energéticos y por encima de todo una fluctuación de la mente de una persona con la otra. Entonces, si tú vas a meter con una persona a la que no conoces de nada, tú no sabes de la cantidad de basura que puede meter un virus en el sentido de computación de tu organismo y después no lo vuelves a ver. Porque quién sabe si a lo mejor la primera vez que se conocen traen su propia basura, ¿sí? Comparten y al principio es una mezcla un poco desagradable porque trajeron un montón de basura, pero decidieron estar juntos. Entonces, sí, pueden rectificar, claro. Claro, pero estás con una persona y 2 semanas después te vas a una discoteca, te encuentras con el otro al que no conoces de nada y el otro al que no conoces un mes después otra vez y al final es como que estás tratando tu cuerpo como si no tuviese ningún tipo de importancia y da igual la cantidad de basura que se está combinando con tu psique. Y por eso lo vemos que muchas personas a veces se enferman, lo que se llaman enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque es una reacción de la mente que te está diciendo que no vibra con ese tipo de conexión energética que se está produciendo. Entonces, claro, el tema ahora podemos aún definir mejor inmoralidad sexual como aquello que realmente, o sea, las relaciones que están basadas en transferencia o en acciones o en ejecuciones de una mente, de basuras energéticas, de contaminaciones. ¿Sabes? Inmoralidad sexual, o sea, es la acción desde una mente contaminada, un corazón contaminado, desde principios energéticos, que es lo que dicen algunos, transferencias de espíritus. Bueno, cabe el término desde el punto de vista de la transferencia de todas estas basuras que nuestra mente tiene, que nuestro ser tiene, como tal, se transfieren de un lado a otro. Entonces, Catherine Merced dice nuevamente, me refiero a una pareja que viven juntos, pero que no tienen un papel firmado, sin embargo, tienen un compromiso. Pues yo creo que ya le respondimos claramente, Catherine Merced, los dos llegamos a concluir lo mismo. No es el hecho del papel, no es el hecho de la ceremonia, es el hecho del compromiso. Si dos personas están claramente, ¿verdad?, comprometidas en
la ejecución de un proyecto de vida juntos, si tienen claro eso, ahí no hay nada que sea inmoral. Ahora, Claro, ojo es que en con el momento esto, en el momento que ellos deciden ser uno, ese ¿correcto? uno es, no solamente es químico y energético, Es el es uno proyecto. en el campo, por Ujú. eso dice, dejar al hombre o el humano a su padre y a su madre y se unirá a su pareja, a su negado, y juntos serán un solo ser. Porque dice que los dejará, porque entonces abandonas los parámetros de un lado y tú haces tienda aparte, por eso dice que te vas a vivir con la otra persona. ¿Por qué te vas a vivir? Porque ahora los campos cuánticos de estos dos se van a entrelazar, o sea que va a haber un campo duplicado entre las dos personas. Eso quiere decir que no estás con una persona con la que tienes relación sexual y nos vemos dentro de 2 meses, pero es que somos novios. Bueno, digamos que sí, si lo quieren hacer de esa manera, fantástico. Pero como lo plantea Racedic, tiene más enfoque desde el punto de vista de matrimonio, digamos utilizando términos religiosos, celestial, que es el hecho de que deciden compartir un tipo de vida, ¿sí? Entonces comparten un tipo de vida. Digamos que ella es secretaria, pero él es ingeniero. Se ven poco, pero igual decidieron vivir juntos, entonces están en el mismo techo. Ahora puede ser que los dos tengan un proyecto de empresa, los dos trabajan en lo mismo y es el negocio de los dos, aún mejor. El punto es que deciden ser uno. Así que entenderlo en un sentido contextual. La decisión es el punto desde el que estamos partiendo, porque a partir de la decisión viene la acción. Y la acción es que en realidad van a comportar, o sea, van a actuar de la manera que se entiende. Rara vez lo hacen si no se quieren, ¿sí? Sería muy raro. Tendrías que considerar que tenga que ser a lo mejor una persona musulmana o una persona que, no sé, lo hace por los papeles, ¿no? O, no sé, hay otro tipo de personas que les gusta compartir mucho, se ve mucho entre los europeos, viven bajo el mismo techo, utilizan el sexo como una especie de amigobios o amigos con derecho a roce, y eso es entre ellos una especie de relación. Y bueno, ahí verán ellos a largo plazo eso cómo funciona. Pero el punto es que cuando lo haces con la intención de que sea un concepto unificado, eso es lo que la Biblia se refiere a matrimonio, Claro, independientemente de la ceremonia. Eso es un tema ya aparte que ya se volvió un folclore. O sea, me refiero a no claro. folclore en el mal sentido del término, sino que es una especie de formalismo porque incorporas a la familia, porque no quieres Exacto. que digan, ay, esa chica, mira cómo está, porque se trataba más bien de una cuestión cultural. Tú ves a estos Claro. dos chicos que se metían Es en una honra, casa y que estaban es teniendo honra. relaciones sexuales y decían, ay, la chica está deshonrando a su familia, ay, es que el chico no sé qué. Entonces, para evitar eso, dijeron, no, no, vamos a establecer, ¿ustedes dos están teniendo relaciones sexuales? Sí, bueno, escríbanlo aquí, pongan testigos, para que no digan después que ustedes no están Es deshonrando a la honra, familia, especialmente por la claro. mujer. Es que, Eran cuestiones culturales, eran es que cuestiones son cosas culturales. son cosas que Moisés creó a partir de, como dijo Jesús, el terco, el duro corazón del hombre, ¿verdad? ¿Por qué Claro, tiene que ser así? Porque lastimosamente, ¿qué confianza hay en una persona que no es responsable? Ah, no, sí, mira, claro. yo te entrego mi vida, tengamos relaciones y te juro que voy a estar con vos y realmente solo quería quitarse las ganas. Ah, claro, Entonces, entonces para que no cogieran a la mujer y la exacto, es abusaran, y la protección. tomaran de tonta, ¿sí? Entonces dijeron, no, pásalo por escrito, pero son, como digo, son cuestiones culturales, no tienen nada que ver que Pero, si a Dios le importa, si a Dios le exacto, deja de importar, Dios no entra ni sale aquí, no, sino porque que como es yo le el decía a alguien, individuo. ¿y qué importa firmar el papel? ¿Qué importa delante del sacerdote si al final las personas en la casa están totalmente adulterando? Y no me refiero a adulterando porque uno le está quemando la pata al otro. Me refiero a adulterar desde el punto de vista de sacando en equilibrio el hogar. O sea, él está por su lado, ella está por su lado, mentalmente están por sus lados. Hay conflicto. Eso es adulterio en el hogar. El hogar, adulterio es lo Claro, que está fuera en por eso, equilibrio. claro, por eso la ley de Moisés decía que si una persona en el papel decía que se habían unido, pero en realidad no se unen, es decir, no hay prácticas sexuales en ningún sentido o en ningún nivel, salvo que ya tengan cierta edad y digan, no, así estamos bien. Pero lo normal es que en cierto término de años tienen práctica sexual, pero si decía un papel que sí, pues no lo hacía, aquí hay una especie de fraude, ¿sí? Claro, es que Hay fraude. al final la cuestión del matrimonio, o sea, si nosotros le quitamos el ingrediente delante de Dios, como el hecho de decir, ya cumplí con lo que Dios dijo, ya me casé delante del sacerdote y delante del abogado, entonces ya estamos unidos por Dios. No, eso no es estar unidos por Dios. El estar unidos por Dios Claro. es la conciencia clara de que los dos estamos entendiendo que somos es un solo proyecto de vida y vamos a luchar por ese un solo proyecto de vida. Ahora, yo le decía a alguien,
Si una persona quiere estar con otra, en esta forma de costumbre social, por lo menos yo sé el símbolo emocional que significa. O sea, imagínense ustedes esto. Dos personas van a dejar sus familias para unirse, formar una nueva y emprender un proyecto de vida. O sea, hay una despedida, dos hogares se despiden. Perdónenme, pero yo creo que es algo grande lo que está pasando. Una mujer se va a entregar a un hombre y un hombre se va a entregar a una mujer. O sea, es algo sacro. O sea, yo creo que merece celebración o no. ¿No es una forma de honrar a la familia también hacer una celebración? De agradecer a mi suegra, que fue el vehículo para que mi esposa viniese a la tierra. De que mi esposa le agradezca a su suegra de que es el vehículo por el cual, el hombre con el cual decidió hacer su vida, vino a la tierra. Eso no es honra, no es agradecimiento, no es compartir un momento importante. ¿O acaso el matrimonio no es importante? A lo que quiero llegar no es el firmar el papel ni el acto frente, es la actitud del corazón. Es la actitud del corazón que está entendiendo la envergadura de lo que significa lo que están haciendo. Y obviamente, una persona que es agradecida, que es consciente y que sabe lo que significa, yo creo que está feliz, ¿no? Entonces, no digo que es que, a ver, si no tienen dinero, pero, o sea, el hecho de que dos personas están conscientes de lo que están haciendo y lo que están celebrando, yo creo que por eso, lo que están celebrando es de celebrarlo. Claro. Y es de hacerlo público. Claro, es que se vuelve una cuestión de traducción por el respeto de la familia. Exacto. Por el respeto a la familia, por el hecho de dejar constancia de que no están por ahí fornicando, que en realidad se lo están tomando en serio. O sea, son cuestiones, pero tienen que ver es con la sociedad y la idiosincrasia de la sociedad y los valores y lo que entienden de la familia. Esa es la forma, pero lo que nace de los individuos es la manifestación de lo que ellos desean celebrar. Claro. O sea, yo no lo hago Claro, pero si no fuese por eso, en realidad no tienes por qué dar explicaciones a nadie. No, si dos personas decidieron que quieren compartir. Por eso, de ahí viene toda la cuestión de la celebración de las bodas y el anillo como algún correcto. símbolo. O sea, yo no digo que tiene que ser, pero, o sea, yo... un agregado. Claro, yo no digo que tiene que ser. Lo que yo estoy diciendo es, óyeme, a ver, si tuviste un logro, ¿no quieres celebrarlo? Si no es algo importante, no se quiere celebrar, no se quiere compartir. ¿Qué hace uno en su cumpleaños? Quiere compartir con los suyos porque llega un año más de vida. ¿Qué hace uno cuando se gradúa? Quiere compartir. Claro, todo es una construcción social. Sí, estoy de acuerdo. Pero, ¿qué es lo que no es una construcción social? Lo que viene de aquí. De todas maneras, también es cierto que hay personas, especialmente las sociedades cada vez más de hoy, que no se sienten muy conectados con ese tipo de celebraciones. No obstante, para ellos está bien compartir su vida juntos. Y lo saben porque tal es así que no les parece racional incorporar una tercera o una cuarta persona. Eso quiere decir que son novios o pareja, de hecho, como se quiera hacer o se quiera decir. Y son uno, porque en el momento que van para la cama ya se sabe que son uno. No van a ser 5, ¿sí? Son uno. Y han decidido eso, y lo puedes ver también en la naturaleza. Las manadas. En ningún momento firman ningún documento, ni se ponen anillos, ni se ponen trajes, ni van y se presentan al león de la manada y decir, leona y leona Dios nos hizo, sino que sencillamente se conocen, se cruzan y a partir de ahí copulan y deciden caminar juntos y ir de casa juntos, ir de la cacería juntos o tener una guarida juntos y no suelen meter otras criaturas. Yo hablando en términos a grosso modo, o sea, sí. en general, ya exceptuando a las hienas, a los lobos y otro tipo de animales que ya tienen otro comportamiento, pero mucho más, digamos, promiscuo, ¿sí? O poquito más disasociado de lo que nosotros deberíamos incorporar a nuestra forma de comportamiento. Pero en general, lo vemos en la naturaleza, ellos ni se casan, ¿sí? Ni se divorcian, ni hacen celebraciones, sencillamente deciden con qué criatura quieren estar, como muchos pajaritos, deciden estar con una compañero o compañera y a partir de ahí siguen estando juntos todo ese tiempo y comparten su vida. Claro, yo estoy de acuerdo en que repito, no es la forma. Yo lo que hablo siempre es del interior, no de las ganas de una persona que está contenta con eso, pues si ella quiere celebrarlo, lo celebra y listo, hágalo.
Y sí, ahora, lo que decía Marcela, es que aquí no es la cuestión de lo que se hace, sino por qué se hace. ¿Por qué una persona, por ejemplo, dice, por qué dos dicen, mm, exploremos un poco, hagamos pensamientos aleatorios? ¿Por qué dos personas que se unen deciden no hacer una ceremonia? Pues digamos que uno no está seguro del otro y no quiere comprometerse a ese nivel, hasta de abogado, puede ser. O pueda que los dos realmente están claros de que no es importante, pero pueda que tengan una rebelión contra la sociedad, entonces lo hacen como, le voy a demostrar a la sociedad que no importa esto. Tampoco es una buena emoción. Va. O digamos que están claros y dicen, no, realmente, o sea, están en una conciencia bien elevada y dicen, no, realmente nosotros no queremos hacerlo de esta manera porque entendemos que no es lo importante, ¿verdad? Y no sé, preferimos irnos a tal lugar y celebrarlo juntos. Ahora, yo les diré algo. Yo creo que en la vida uno tiene que ser agradecido. Y yo creo que uno en la vida tiene que aprender a honrar. Entonces yo creo que si mi padre y mi madre me mantuvieron todo ese tiempo, yo creo que es bonito compartir un momento con ellos, ¿no? Porque me estoy despidiendo, ¿no? Y hago oficial la presentación de mi esposa. Entonces, Son cuestiones no puede ser culturales, una fiesta, claro, lo que cada como quien quiera sea, hacer, pero me lo que parece no es, sí, fantástico. pero lo que no es cultural es la condición del corazón, los agradecimientos, la honra, y no con esto digo que tiene que ser fiesta. Lo que yo estoy diciendo es, cada quien tiene que profundizar cuál es la mejor manera de honrar y de agradecer. De Pero todas la maneras, honra, o sea, sí es cierto que todo eso es positivo, pero tampoco es importante que lo enfoquen porque al final caen justamente ayer hablaba con un amigo sobre eso, de que uno de los principales bloqueos que tiene el ser humano es el tener que dar explicaciones o agradar es a que los esa es intereses otra cosa. de la Es que esa es familia. otra, Entonces, si claro. lo vas a hacer, perdón, si lo vas a hacer por agradar a la familia, entonces no lo hagas, porque No, es aquí hay que un no es problema de eso. raíz. Es Si que lo eso vas a no. hacer o sea, si Agradecer. lo vas a hacer, sí, bueno, la Es que eso cuestión es es todo lo que hagas, lo tienes que hacer por ti. Luego, lo que quieras hacer con otro tipo de intereses, ok, pero nunca lo hagas por agradar a las demás personas o por quedar correcto. bien, Es sino primero es, lo hago totalmente por mí. Por ejemplo, hay muchas personas que no se casan porque dicen, porque ya hay arquetipos de que matrimonio quiere decir atadura, cuando ellos en realidad están viviendo bastante felices y están bien. Entonces, como le meten ese arquetipo de atadura, atadura, la relación iba súper bien hasta el momento que se casaron. En el momento de casarse, solamente por la idea de lo que eso representa, que correcto. dicen, ay, se casó, ya quedó esclavizado, se casó, ya quedó esclavizado, ahora ella es la que le pega, ahora ese es el que se pone a beber y sale con otro. Entonces, de repente, algo que hasta el momento iba bien, ya con solo la idea de la boda y el anillo, a partir de ahí su mente cambia y tienen los enfoques Es distintos. que Por saben eso hay cuál es algunas personas que dicen, no, 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 ahí no me quiero meter. Después otros que dicen, uy, pero boda, son problemas del corazón de cada documentos, quien. Son, no, me son refiero, distorsiones de la mente de cada uno. No, yo te entiendo. Yo te estoy entendiendo claramente. No, sí te entiendo claramente. Lo que yo vale, te quiero decir. quiero terminar lo que Termina, estaba diciendo. termina. Que otras personas, por ejemplo, dicen que no, se quieren, no quieren hacer tampoco ceremonias y demás, porque ya lo asocian con el hecho de que hay muchas implicaciones cuando ya metes asuntos legales y con abogados y asuntos con los divorcios que al final terminan empeorando y creando un estrés, ¿Mm? ¿sí? Y una tensión que al final lo que hasta el momento era muy bonito ya lo empieza a convertir en una especie de negocio. Entonces, por eso decía la Biblia, ni se casaban ni se van en casamiento en muchos casos porque habla de cuestiones de documentos. Cuando tú haces algo espontáneo, es bonito. Cuando ya lo haces obligado, es como ya empieza a haber como una especie de tensión en el ambiente, ¿sí? Que rompe un poquito como la espontaneidad, la fluidez, hacer las cosas de buena gana, con buena voluntad. Entonces, yo tratando también de hablar desde el punto de vista de personas que se sienten muy bien cómo están haciendo las cosas y que no lo están escondiendo de nadie. Es decir, la familia sabe, sí es su pareja, llevan ya varios años saliendo juntos. Y desde ese punto de vista está muy bien. Ahora, cuando ya hablamos de familias que vienen de tradición religiosa, entonces aquí ya tenemos un conflicto, porque ya van a empezar a sentirse mal de que si mis padres, que cuando nos casamos, entonces ya aquí es donde sí toca uno que haga un revisionismo sobre sus creencias y decir, ¿qué voy a hacer? Hago lo que debería hacer, que es decir a mi familia, los quiero mucho, pero no vayan a afectar mi relación, o tratar de agradarles y hacer lo que uno no tiene que hacer, que es hacer las cosas porque los demás dicen o porque Ok, los demás esté bien.
Ya tenemos poco tiempo. Lo entiendo claramente lo que querés decir y qué bueno que siempre hagas estas acotaciones, porque insisto, no es la forma, como dice Marcela Ruiz Díaz acá. Pregunta, si quieres demostrar un logro, ¿no es egocentrismo? Sí y no. No es el hecho de demostrar el logro, es lo que dijiste, Marcela. ¿Por qué? ¿Cuál es tu Bueno, intención de depende, mostrarlo? Claro depende. que. Si vas a demostrar el ogro porque el tipo es muy feo, el pobre Entonces, ogro. claro, entonces el problema no es la demostración, el problema es qué te está impulsando a demostrar. Si tú con eso es porque tienes una baja autoestima o una falta de reconocimiento, entonces quieres decirle a los demás, miren, ustedes que piensan que yo no logro nada, aquí está, miren, lo logré. Eso no está bien. Eso sí es lo que tú dices. Pero si es algo espontáneo, ¿y a qué me refiero espontáneo? No es que puff, salió de la nada, no, sino es con una naturalidad de decir, que bien, voy a celebrar que voy a comenzar mi vida, a emprender el camino junto a mi pareja. Eso es espontáneo porque no está algo ajustado a complacer a alguien ni a demostrar algo, sino la libertad de mi claridad de que voy a comenzar algo nuevo y quiero celebrar, porque es algo grandioso para mí. Entonces, no es que se necesita celebrar, no se necesita celebrar, no es, o sea, saquémonos eso de la cabeza, no se trata de eso. Yo no estoy diciendo es que si realmente estás, ¿cómo se llama? Es verdad eso, es que tenés que demostrarlo. No, yo estoy diciendo nada más que realmente, si estás comprendiendo eso, pues muchos van a querer expresarlo como una celebración. Ahora, si otros realmente creen que la celebración no es, pues ya cada quien debe de interiorizar realmente por qué lo hace y por qué no lo hace. Porque hay algunos que lo pueden hacer porque son contrasistema. Eso no tiene sentido, porque entonces tampoco es espontáneo, porque lo que los está motivando es somos contrasistema. ¿Me explico? Claro. Si los dos realmente están conscientes en libertad de que no, pues fíjate, no sé, ¿por qué vamos a celebrar? O sea, los dos estamos juntos. O sea, pero es que a lo que les quiero decir es que los pensamientos no son a la ligera. Las decisiones no son a la ligera. Cada uno debe de ir a profundizar el por qué hace o deja de hacer algo. Eso es lo que quiero decir. Y que al final, pues, me parece a mí que, o sea, yo miro a mi suegra y yo le digo, gracias por la mujer que me regaló. Yo estoy agradecido porque por ese vientre vino mi esposa. No te dijo que te la regaló, ella te la prestó. Bueno, sí, ¿verdad? Tienes razón. Gracias. Entonces, bueno, acá voy a leer algunos comentarios rápidos porque sí estamos sobre tiempo. Aquí voy a responderte rápido, Andri. Esto dice, feliz el marido de una buena mujer, el número de sus días se duplicará. Una mujer valiente es la alegría de su marido. Esta vivirá en paz todos los días de su vida. Y luego dice el texto, al tener una buena esposa o novia hay un equilibrio para todos los aspectos de nuestra vida, físico, emocional, mental y espiritual. Si hay problemas en esa relación significa que hay entidades oscuras. Andri, todo siempre será depende. Y a la última pregunta, si hay problemas en esa relación significa que hay entidades oscuras interfiriendo. Las entidades oscuras, Andri, no son el problema, ellas solo están comiendo. El problema somos nosotros que estamos generándole el alimento. No es la entidad está comiendo, ya se está aprovechando. Nosotros le estamos generando alimento. Y entre más alimento le generamos, ella más va a estar pegada. Pero la entidad está el problema está en nuestra mente. Recordemos, Andy, siempre, los problemas no son una forma, Andy, es en la mente de cada uno. No es el demonio, es lo que está en la mente de cada uno que hace que el ente oscuro se aproveche. Pero el problema está en uno, no en el demonio, en el monstruo, ni en el ente. Listo. Nosotros somos, o sea, Sí. la relación no aparece esporádicamente, la economía no aparece esporádicamente, las cosas no aparecen esporádicamente. Las cosas ocurren en Producen en la mente. función de lo que se está produciendo en la mente. Cuando la mente tiene paz, tiene tranquilidad y tiene una idea, empieza a magnetizarla. Luego esa idea se va a asociar con lo que está en la mente, lo que perpetúa la mente, o si ahora lo que se materializa va a influir en el comportamiento. Entonces, tú puedes magnetizar algo, pero no estás en el escenario, ya cuando está ahí, a lo mejor no estás actuando de la manera más adecuada para equilibrar eso. Entonces, son diferentes tipos de procesos. Puede que eso te retroalimente para bien, es decir, magnetizaste algo
que te sienta bien, y además de eso, ya en la práctica, cuando eso está ahí, fomenta más de lo positivo. Entonces también puede ser. Todo ¿Qué al di- final, a fin de cuentas, va a ser un proceso de crecimiento. Dice Cábarat, la ciencia dice que el ser humano es polígamo por naturaleza. Bueno, no sé en qué aspecto lo estará refiriendo en base a qué lo dice, ¿verdad? Quiso decir polígrafo. Sí, la verdad tendríamos que profundizar un poquito más en el tema porque luego pregunta, me gustaría saber si esto es verdad y si es la razón por la cual hay muchas infidelidades y tentaciones en la actualidad. Pues yo creo que aferrarse a eso es dejar de entender, o sea, siempre estar viendo la forma y no el fondo, o sea, todo está en la mente de cada uno, no está en la biología, no está, es la mente de cada uno, cómo cada uno percibe, gestiona y lo que está detrás de cada uno en su mente, siempre es, todo se origina en la mente, no se origina en el cuerpo. Todo está en la En el, mente. sí, en el sentido de la biología, sí, bastante probable que el cuerpo tiende a ser polígamo. Uh-huh. En el sentido de la mente, a medida que la mente se hace una mente recta, ocurren dos cosas. Por un lado, se hace más monógamo, ¿sí? Y se hace menos interesado en este tipo de patrones. O sea, una persona a medida que avanza en su sistema mental, tiene menos distorsiones en las necesidades sexuales. O sea, pero eso es un proceso, es un nivel. También por otro lado deja de darle tanta importancia a cuestiones de las parejas, de los noviazgos y demás, y ve a los seres como los seres son, ¿sí? Cosas magnéticas, cosas que son proyecciones de sí mismo, son seres de luz con los que también comparten. Entonces, cuando llegas a cierto nivel, dejas de ver la forma, dejas de ver ese tipo de cosas. Pero mientras estás aún con distorsiones de la mente, tus intereses van a depender de las distorsiones que hay en tu mente. Carencias, vacíos, impotencia, porque un hombre, en el sentido biológico, tener más hembras quiere decir más poder. Pero eso quiere decir, este es en el sentido biológico, pero no tiene nada que ver con el sentido de la mente recta. La mente recta no necesita tener control y dominación sobre nadie. Eso es parte del sistema de pensamiento del ego. ¿Sí? Entonces podemos irnos a cualquier otro nivel, como cuando también decimos, para una mujer en el sentido biológico es mejor si el hombre tiene carro, tiene casa, tiene una buena economía. En el sentido biológico pone un instinto de supervivencia. Pero una mujer que está en un sistema de mente recta, en realidad no le da demasiada importancia a ese tipo de cosas y valora más un hombre que realmente la quiera, ¿sí? Y que la trate, Claro. y la valore y la cuide y le sepa hacer el amor. Eso es todo eso. Dice Harold Cervellán, estoy de acuerdo, el matrimonio no es una ceremonia, ni un anillo, ni la firma en un documento. Hermoso programa, la humanidad entera debería tener conciencia de esto, pero más nosotros que nos hacemos llamar cristianos. Tenemos una gran misión que en las escuelas la educación sexual es muy depravada, libertina, etc. En nuestro tiempo, la virginidad, sean en niñas o niños, es algo vergonzoso o hasta humillante. Muy bien, bueno, llegamos al final del programa. Espero que hayan entendido y que Frederick también haya entendido que mi intención, yo entiendo siempre que él quiere derribar esos argumentos del juicio, ¿verdad? Pero era importante en este momento escudriñar y profundizar cuáles son esas cosas que yo llamé como peligros, o sea, esas ignorancias detrás de todas estas prácticas sexuales que se convierten en inmorales. ¿Y a qué me refiero con inmorales? Me refiero a todo eso que se implica dentro de la sexualidad a través de la contaminación de nuestra mente equivocada. Las impurezas que nosotros impregnamos en la actividad sexual, en lo sexual, que está intrínsecamente ligada con distorsiones de nuestra mente, impurezas de nuestra mente. ¿Y a qué me refiero con impurezas? Traumas, emociones torcidas y todo lo que se derive de emociones torcidas y traumas mentales. Y eso es algo que hay que profundizar mucho, porque traumas mentales ya la gente se piensa que no necesitan. Todos tenemos traumas mentales. No hay ni uno que no padezca de algo. Ni uno. Ni uno que no acarree algo que psicológicamente está distorsionado. No hay ni uno. Ni uno. Ni uno. Ni uno. Uno de los frutos del espíritu. Al uno déjalo en paz. Uno de los frutos del espíritu es el dominio propio, la continencia, la castidad, no importa lo que diga la ciencia. Claro que el dominio propio ayuda a rectificar la mente. ¿En qué sentido? Porque en esos momentos de contención está uno trata de controlar la bestia y puede ver con mayor claridad otras cosas que tiene que ir a trabajar.
Claro que es importante el dominio propio, sin duda alguna. Siempre será un ejercicio espiritual el dominio propio. Merece una segunda parte de este programa. Pues ya no sé qué segunda parte sería porque ya no sé de dónde agarrar más tela. Bueno. El dominio propio procede tan sencillamente del autoconocimiento. Cuando tú te conoces a ti mismo, no necesitas estar luchando contra ningún tipo de instinto, porque el instinto, como llamas instinto, es biológico, y el problema biológico procede de una distorsión en la mente. Entonces, cuando tú ya comprendes tu propia mente, no estás viendo las cosas de esa manera. Bien, vamos entonces, será hasta mañana en Verdades Ocultas. Gracias por acompañarnos, bendiciones y buenas noches.